Hola a todos, el día de hoy voy a tocar un tema que es sobre la fe verdadera, que no es ni positivismo ni atracción mental, y eso es lo que me quiero dedicar el día de hoy. Muchas ocasiones he escuchado que se está hablando de la fe como si fuera positivismo o atracción mental, y ahí estamos equivocados, porque esa no es la fe que enseña la Biblia. Ahora, la fe en ese momento, como la están enseñando, la están tergiversando, porque muchos la están enseñando como si la fe fuera positivismo o un poder visualizador, o he llegado a escuchar que las personas tienen fe solamente cuando ven en visiones la crucifixión de Jesús. Ahora, es importante entender el plan de salvación de Jesús, pero no que las personas tengan que visualizar el momento de la crucifixión de Jesús. Y he escuchado eso. ¿Por qué? Porque esa no es la fe de la que habla la Biblia y en eso es lo que me quiero enfocar hoy. Es muy claro que la Biblia habla que la fe que debemos de tener es una fe en Dios, no una fe en nuestras propias fuerzas, ni tampoco una fe en la fe. Porque no es la fe la que mueve las montañas, sino es Dios el que mueve las montañas. Y en eso es lo que nosotros nos debemos de basar. Para ser más claro, quiero explicar esto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones fuertes y he pasado por momentos donde solamente mi única esperanza es Dios. Ahora, si yo pensara que para pasar a las situaciones tengo que ser positivo y tengo que hacerlo con mis propias fuerzas, me defraudaría. Ahora, si yo pensara que para pasar esas situaciones tengo que tener una atracción mental donde yo diga, me va a ir bien, me va a ir bien, me defraudaría. ¿Por qué? Porque no se basa en la fe de Dios, sino que se basa en creer en lo que yo soy capaz. Las diferentes situaciones que yo he pasado, las he pasado creyendo en la palabra de Dios y teniendo fe en Dios. Le digo a Dios, Señor, dame una palabra para esta situación, dame una palabra para este momento, muéstrame. Y Dios me revela una palabra que está en la Biblia y yo creo en ella, me aferro en ella, oro con ella y veo que las situaciones cambian. Es importante que entendamos que de una forma inexplicable, en la gran sabiduría de Dios, Dios encerró en este libro, en la Biblia, que está lleno de historias, de poemas, de cánticos, encerró todo lo que el hombre necesitaría para cada situación que pasa. Por tal motivo, el creer que le pidamos a Dios que nos dé una palabra para afrontar situaciones específicas es la fe de la Biblia y nosotros creer en esa promesa porque la Biblia está llena de muchas promesas porque es la palabra de Dios revelada a nosotros y veremos que las situaciones cambian, no en nuestras propias fuerzas, sino fe en la palabra de Dios. Ahí es donde vemos que las situaciones cambian. Ahora, ¿qué es la fe bíblica? La fe que la Biblia nos enseña es una fe que va unida a la palabra de Dios. Por tal motivo, todo lo que nosotros pidamos a Dios no puede ir desligado a lo que habla la Biblia. Todo tiene que tener su orden. Todo lo que nosotros pidamos a Dios tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra diga, porque eso es lo que Dios nos va a dar a nosotros. Por tal motivo, voy a explicar cómo es la fe de Dios en un siguiente capítulo. Miremos Mateo 14, versículo 28 al 29, y hay un ejemplo que yo utilizo mucho para explicar lo que es la fe que habla la Biblia. Entonces, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29, dice de la siguiente forma. Dice así, es la historia de cuando Pedro los apóstoles estaban en las aguas y Jesús no estaba con ellos y un momento a otro Jesús les apareció caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro, como un buen judío, él conocía bien la fe de lo que habla la Biblia, lo que habla la palabra de Dios, y él le dijo lo siguiente a Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro sabía que para él poder tener fe, era necesario creer en una palabra de Dios. Y Pedro sabía que Jesús era Dios. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro creyó esa palabra y empezó a caminar. El problema fue que de un momento a otro empezó a dudar y empezó acá a hundirse. Pero esto nos aclara que la fe de Dios es una fe que cree en la palabra que Dios ha revelado. Por tal motivo tenemos que decirle a Dios, Señor, dame
una palabra para mi situación específica en la cual yo me pueda aferrar y pueda haber cambios en mi vida. Dios es el que da las promesas indicadas para cada situación, y por eso cuando Dios da promesas indicadas para cada situación, eso da seguridad. Por tal motivo, esa es la gran diferencia con las personas que no creen en Dios, es porque nosotros creemos que al creer en Dios las cosas van a ser diferentes, y así se tengan cambios en la economía, así se tengan cambios en las políticas de cada país. Nosotros no debemos de preocuparnos porque nosotros confiamos es en la palabra de Dios, y Dios nos da palabra para cada situación. Por eso debemos estar confiados en lo que Dios dice para poder alcanzar las promesas. Y es importante que le digan a Dios: Señor, dame una palabra para la situación que yo estoy viviendo en este momento, porque Dios da palabras indicadas para situaciones diarias, para situaciones semanales. Y es importante que cuando Dios nos dé una palabra la podamos escribir. No estoy hablando como lo utilizan las personas que creen en la atracción mental, que pegan diferentes dibujos. No, aquí hay que escribir en la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una palabra que está en la Biblia, debemos escribirla, debemos de colocarla en un lugar visible y estarla declarando. Y de esta forma nos aferramos y creemos que Dios nos lo va a dar, porque es algo que también está en la Biblia. Cuando uno lee Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9, Dios le dice al pueblo de Israel que la palabra las escriban en las paredes, la escriban en los postes, la escriban en diferentes lugares. Por eso, cuando esté pasando una situación específica y Dios le dé una palabra que usted no necesitaba, escríbala y confíe en ella y declárala. Y estoy seguro que veremos cambios, porque me ha pasado a mí, y muchos damos testimonio que creer en la palabra de Dios y creer en la fe verdadera no defrauda. Usted se defrauda es cuando cree en una fe como positivismo o una fe como atracción mental, que es un engaño que está enseñando en estos días. Es importante que nos aferremos a las promesas de Dios. Nosotros como humanos en muchas ocasiones prometemos y nos cumplimos. Hay veces declaramos promesas que no vamos a cumplir, pero Dios es un Dios de verdad, y cuando Dios promete algo, Dios no miente y Dios no falla. Por eso, cuando creemos en la palabra de Dios, podemos estar seguros. Dios nunca se contradice, Dios nunca olvida una promesa y nunca rompe una promesa. Por eso debemos de entender la magnitud de lo que las promesas que han sido dadas para el pueblo de Dios, y como muchas ocasiones lo he dicho, esas promesas no es para el futuro venidero, para el reino de Dios venidero, no, esas promesas es para el tiempo actual en el que estamos. Dios nos las dio para que nosotros las atraigamos, para que nosotros las creamos, y es para vivir en este momento mientras estemos en el planeta Tierra, para que pueda ser para testimonio de los demás que tenemos un Dios en el cual creemos, en el cual servimos y que nunca nos defrauda. Por eso debemos de creer y tener fe en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que después de la muerte hay vida? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo nosotros sabemos que Jesús volverá? Porque la palabra de Dios lo dice. Todo se basa en la fe, y toda la vida cristiana es en la fe. Miremos otro versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice de la siguiente forma, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ahora, nosotros nos debemos de mantener firme, porque fue Dios el que hizo la promesa, y por tal motivo debemos de creerla. Esas son las promesas de Dios. Existen dos clases de promesas, las condicionales y las incondicionales, que están en la Biblia. ¿Qué es una promesa incondicional? Es cuando Dios promete hacer algo sin excepción. Por ejemplo, Dios envía lluvia a todas las personas, Dios envía muchas veces de lo que las personas necesitan para sobrevivir, pero no están condicionadas a algo. Pero también muchas de las promesas de la Biblia están condicionadas, y es necesario hacer algo para que suceda. Y es importante que entendamos que la Biblia tiene esas dos clases de promesas, las incondicionales y las condicionales. En muchas ocasiones, para que nosotros podamos recibir una promesa, es necesario hacer algo, en otras no. Cuando Dios nos promete algo, es porque todo lo que Dios quiere hacer, y cuando Dios quiere hacer algo en las personas, no es para que Dios diga, no, es que es para que mi hijo se sienta bien, para que mi hijo se sienta contento. Dios sí lo hace así,
pero más que todo es para que todo lo que nosotros vivamos y para que sea la respuesta es para su gloria, para que Él sea glorificado por medio de nosotros, para que Él pueda ser glorificado por medio de nuestros familiares, para que nuestros familiares puedan ver que tenemos un Dios verdadero, que es un Dios real, de la misma forma como sucedía con el pueblo de Israel. Cada vez que Dios actuaba era para gloria de Dios, para que las naciones pudieran reconocer que con Dios estaba con Israel, y la misma forma funcionará con nosotros. Cuando Dios cumple una promesa y cuando nosotros creemos, es para que se pueda revelar la gloria de Dios en medio de nosotros. Por tal motivo, si nosotros no tenemos fe en las promesas de Dios, la gloria de Dios no se va a revelar, y Dios quiere revelar su gloria. Dios quiere darnos esas promesas, por eso debemos de creerlas, porque Dios cumple sus promesas para su gloria. Lo podemos ver en Isaías capítulo 48, versículo 9 al 11. Dice de la siguiente forma: por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno, para no aniquilarte. Mira, te he refinado, pero no como la plata, te he probado en el horno de la aflicción, y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitirme que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Cada vez que Dios hacía algo para el pueblo de Israel, no era porque solamente Dios amaba a Israel. Sí, Dios amaba a Israel, pero se tenía un propósito mucho más allá, y era para revelar su gloria. Realmente todo lo que Dios ha hecho desde el inicio de la creación es para revelar su gloria. Todo es para que las personas puedan ver que Él es glorioso, que Él es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él es grande. No somos el centro. Y es importante que tengamos en presente eso. Nosotros no somos el centro. Somos una creación importante, la más importante del universo, pero no somos el centro, porque es importante que las personas entiendan que el centro no somos nosotros, el centro es Dios. Por tal motivo, el vivir por fe, el ver el cumplimiento de las promesas de Dios, que eso es lo que Dios quiere para los cristianos, que vivamos por fe, es para acentuar y magnificar la gloria de Dios. Por tal motivo, los invito a que podamos ver la respuesta de las promesas de Dios en medio de nuestras vidas, para que acentuemos, para que magnifiquemos la gloria de Dios. Hay un escritor que escribe algo muy importante que me ha llenado mucho para mi vida, que quiero que en este momento, y él dice lo siguiente: él dice, parece que todo lo que hace, tanto la obra salvadora de Dios, está incluido en esta única frase, la gloria de Dios. Este escritor llamado Jonathan Edwards lo tenía muy claro. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que Dios nos ha prometido, toda la obra salvadora solamente tiene un fin: la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en medio de las naciones. Todo lo que Dios hace en medio de nuestras vidas es con un objetivo: para que la gloria de Él pueda ser vista, apreciada y mostrada. Por eso necesitamos creer, porque es necesario que Dios sea visto como la fuente, como el tesoro, como el proveedor, y cada vez que Él obra en medio de nuestras vidas, las personas pueden verlo, de que Él es Dios, Él es un Dios grande y soberano. Dios, al buscar su gloria, busca el bien de todas sus criaturas, porque la irradiación de su gloria implica la felicidad de sus criaturas, y eso es lo que Dios quiere, que las criaturas que Él ha creado puedan ver y puedan por medio de Él irradiar su gloria. Y el principal motivo de nosotros como creyentes es que por medio de nosotros pueda ser mostrada la gloria y la luz de Dios. Por eso los invito, lo que Dios sí quiere, que se cumplan esas promesas en medio de nuestras vidas. Es importante que tengamos presente lo siguiente, y es que debemos generar la fe para creer en las promesas. Eso no llega de un momento a otro. Debemos de generar la fe. ¿Cómo se genera esa fe? Lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 17, para que lo miremos en este momento. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por tal motivo, la fe viene a mí. Yo como aumento y como creo y como me lleno de fe creyendo en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, mejor dicho. Yo aumento y mi fe se fortalece cuando yo me meto con la palabra de Dios. Para tener fe uno debe escuchar a Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios, porque lo dije desde el principio, la fe de Dios va ligada a su palabra, va ligada a las promesas. No podemos conocer la voluntad de Dios adivinando. Por tal motivo es importante leer la palabra
de Dios y uno debe perseverar en esa fe y aferrarse. Cuando uno no persevera es cuando vienen las quejas y la falta de fe. ¿Por qué? Porque la fe también es de perseverar, también es de aferrarse, porque cuando nosotros no perseveramos y nos aferramos, ahí es donde cuando vienen las quejas y viene la falta de fe y decaemos. La fe requiere perseverancia y paciencia. Lo podemos ver en el ejemplo de Abraham. Abraham esperó con fe y vio el resultado. A pesar de pasar momentos de debilidad, vio resultado. Lo que pasa es que uno en muchas ocasiones se desespera, pero hay veces porque Dios también quiere llevarnos al límite para que veamos si creemos en Él. Por eso debemos de seguir adelante, porque Dios siempre llega a tiempo, no a nuestro tiempo, sino que llega a su tiempo. Hay veces Dios no permite darnos una explicación de muchas cosas, porque hay veces cuando pasamos por circunstancias empezamos como a pedirle a Dios explicaciones. En muchas ocasiones Dios no nos va a dar explicaciones porque lo que Dios quiere es que creamos. Nosotros en la vida cristiana es una escuela de fe, una escuela en creer, una escuela en ver el cumplimiento de las promesas de Dios y en eso es lo que nosotros nos debemos dedicar, al vivir por fe. Por eso pídale a Dios una palabra en medio de su situación, créala y persevere con paciencia. La fe es una de las cosas más vitales de la vida cristiana y se debe aprender a vivir con fe todos los días. Por eso pídale a Dios una palabra y aférrese a ella. Nosotros en la vida cristiana tenemos dos senderos y es importante entender los senderos que vivimos diariamente. Hay un sendero que en muchas ocasiones donde vemos las circunstancias de alrededor y nos da mucho temor. Vemos lo que pasa, cómo va la economía, cómo va la salud, cómo va la situación política, cómo va la situación social y nos da miedo. Y vemos las circunstancias desde un punto de vista humano y en donde encontramos muchas dudas y hay veces muchos temores. Y ese es un sendero que nosotros no debemos de andar, que es un sendero que a veces produce temor, produce mucha falta de fe y se trata más como en nuestras propias fuerzas. Pero hay otro sendero que es el sendero de la fe. Es un sendero que solamente se anda con fe y valentía, porque la Biblia habla que para seguir a Dios hay que ser valientes y creer. Vemos las cosas como las ve Dios, vemos las circunstancias como las ve Dios, a pesar de que el otro sendero sea de muchas dudas, de circunstancias. Cuando andamos por el sendero de la fe, siempre vamos a encontrar una respuesta y una salida. A pesar de las circunstancias, cuando escogemos andar por el sendero de la fe, somos victoriosos y vamos de victoria en victoria y de poder en poder. Vamos de menos a más y de más a más. Pero hay un problema y es que nosotros como cristianos no podemos andar por los dos senderos a la misma vez. O andamos por el sendero de las circunstancias o andamos por el sendero de la fe. Porque Dios quiere que no andemos por nuestros propios caminos, sino por sus caminos. Por tal motivo, debemos de tener una fe que persevere en el sendero de la fe. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Primero, debemos enfocarnos en Dios, no en las circunstancias por más difíciles que sean, porque Dios quiere lo mejor para nosotros en este planeta Tierra y Él en su sabiduría encerró en el libro todo lo que necesitamos para cada circunstancia de nuestras vidas. Por tal motivo, si estamos pasando por diferentes circunstancias, sea las que sean, pidámosle una palabra a Dios y creámosla y tengamos fe en Dios porque Él la va a cumplir. Entonces lo primero es enfocarnos en Dios a pesar de las circunstancias. Segundo, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene a mí. La fe no es algo de adivinar, no es algo que nazca a nuestras propias fuerzas, no, la fe viene a mí. ¿Cómo viene? Leyendo la palabra de Dios. Yo cada vez que leo la palabra de Dios, cada vez tengo más fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso no es que llegue de un momento a otro, no, yo puedo generar fe leyendo la palabra de Dios, uniéndome, orando y creyendo. Así es como me fortalezco en fe. Tercero, sigamos adelante en tiempos difíciles, porque los cristianos no somos miedosos, somos personas valientes y Dios quiere un pueblo valiente, que a pesar de las circunstancias avancemos y creamos, a pesar de que las circunstancias sean por más difíciles que sean, creamos que Dios siempre tiene la respuesta y Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. En eso es la fe de Dios que debemos de creer. Cuarto, obedecer fielmente a Dios y hacerlo con valentía. Por tal motivo es importante que para que Dios nos responda debemos ser obedientes a Él, porque
Eso es lo que la Biblia exige, que podamos ser un pueblo de Dios, porque cuando Dios responde a algo es para mostrar su gloria. Y si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, Dios no va a mostrar su gloria, porque para Dios mostrar su gloria tiene que vernos como personas fieles y que le sirvamos a Él. Ahora, ¿a qué le tememos? Por tal motivo, debemos de tener una fe verdadera, no una fe como un positivismo, como nos lo muestran ahora, porque nos vamos a defraudar, ni una fe como una atracción mental, como nos lo están mostrando, sino una fe en la palabra de Dios. Muchas gracias.